A blinding shockwave of hyper-compressed gas erupted from the side of the SM-3 Block YB interceptor as its divert and attitude control system fired in the total silence of the exo-atmosphere. 10 small thrusters hissed, nudging a 150-pound slab of sensors into a precise intercept corridor 100 meters above the Red Sea. There was only the violent shattering of a Houthi ballistic missile as it was struck at a combined closing speed of Mach 13. The kill web had already marked this target for termination 2 minutes before the collision. This was the final pulse of a 1,200-mile digital handshake. When the Houthi military media released footage of their mobile launchers in the Yemen desert on Friday, March 27, 2026, they were advertising a revolution. In reality, they were broadcasting a spectral signature that the U.S. Navy's invisible spider had been waiting to catch. The launch from Yasa triggered a sequence that moved at the speed of light, involving a satellite constellation, an Arleigh Burke-class destroyer, and an integrated logic gate that refuses to blink. The space-based infrared system satellite, parked in geosynchronous orbit, performed a sub-second spectral analysis of the Houthi missile's plume. Within 3 heartbeats of ignition, the kill web knew the precise chemical composition of the fuel, the thrust-to-weight ratio of the engine, and the exact oscillation of the airframe. This is the first layer of the predatory web. Every engine ignition on the planet leaves a digital footprint, and the Houthi missile, a long-range variant aimed at the Israeli port of Aisat, glowed like a flare in a dark room. The satellite sent a track file. This track file is a high-resolution 3D model of the threat's exact position in 3-dimensional space. The Aegis system monitored the Houthi missile's apogee, calculating the cooling rate of its skin as it left the atmosphere. We're looking at a level of automation here that would have seemed like science fiction to anyone who stood watch with a grease pencil. But the software running this kill web was built on the logic and the grit of the veterans who spent decades learning how to read a raw radar return in a heavy sea state. If you were part of that transition, or if you're currently watching these screens in the Red Sea, tell us, does this level of automation make the mission feel more secure, or do you miss having the final feel for the target? We're reading every comment. While the SM-3 was climbing, the conflict escalated. The State of Israel had launched precision strikes against Iranian nuclear facilities near Qom, killing 6 people and bypassing hardened defenses. Iran launched a barrage of ballistic missiles and drones toward central Israel, while Hezbollah units in southern Lebanon unleashed a storm of over 100 rockets. This was an attempt to DDoS the system, to flood the kill web with so many tracks that the logic gates would jam. This is where the triage protocol takes over. An integrated defense system doesn't try to stop everything. It evaluates the lethality score of every incoming round. The Iron Dome batteries and the David Sling system were now being fed data from the Navy's destroyers. The kill web analyzed the trajectory of every Hezbollah rocket. If a rocket was projected to hit a field or the Mediterranean, the system marked it as ignored. By allowing the trash to fall, the system preserved its limited supply of Tamir and Stunner interceptors for the tracks that posed a lethal threat. The Aegis system took the high-altitude Iranian targets in the exo-atmosphere, while the David Sling engaged the medium-range threats re-entering the air. However, one Iranian rocket slipped through. It struck a residential building in Ramat Gan, east of Tel Aviv. The kinetic energy of the impact turned the structure into a shell of twisted metal and shattered concrete. 1 person was killed. This hit was immediately logged by the kill web as a reverse beacon. Within 400 milliseconds of the impact, the system used the point of contact to backtrack the launch trajectory. Before the dust had even settled in Tel Aviv, the exact coordinates of the mobile launcher in Iran were being transmitted to a pair of F-35 Lightning II fighters circling the Persian Gulf. The spider had felt the vibration on the web and was already moving to eliminate the source.
Back in the silence of space, the SM-3 kinetic kill vehicle detached from its third-stage booster. The KKV has its own infrared seeker, its own thrusters, and its own brain. It is looking for a specific cubic inch of the Houthi missile's airframe. The Houthi missile was traveling at over 3,000 miles per hour. The KKV was traveling at nearly 7,000 miles per hour in the opposite direction. At these speeds, traditional explosives are a liability. The kill web relies on hit-to-kill technology, the pure transfer of kinetic energy. When a 150-pound object traveling at Mach 13 strikes a target, the energy release is equivalent to a multi-ton truck hitting a wall at 600 miles per hour, but focused into an area the size of a dinner plate. The KKV's divert and attitude control system fired its last pulse. The Houthi missile attempted a terminal maneuver, but the kill web had already predicted the shift. The KKV struck the Houthi missile exactly at its center of mass. The missile was molecularly disassembled. It turned into cold scrap metal, continuing its arc as harmless debris before burning upon re-entry. The Houthis' first direct strike on Israel in this war was neutralized by a system that had solved the equation before the militants had even finished their celebratory chants. The Houthis claimed their fingers were on the trigger for a blockade of the Red Sea. They targeted the Bab al-Mandab Strait, an 18-mile-wide choke point that handles a massive portion of global energy trade. They believed their geography was a weapon. The kill web responded by making geography irrelevant. To counter the Houthi threat, the Navy deployed an airtight logic loop. Using E-2D Hawkeye aircraft, the Navy established a continuous sensor grid over the Yemen coast. Every time a Houthi mobile launcher moved out of its cave or hardened shelter, its heat signature was tagged by an MQ-4C Triton drone. Consider the interception of a Houthi Samed-3 drone. These are low-tech fiberglass lawnmowers designed to force the Navy into a cost trap. The Houthis want the Navy to fire a $2 million SM-2 missile at a $30,000 drone. Instead, an EA-18G Growler detected the drone's satellite uplink. The Growler whispered a digital command into the drone's ear. The drone's GPS was spoofed, its command link was severed, and it fell silently into the sea. Cost of the defense? A few gallons of jet fuel and a burst of radio energy. Cost of the Houthi failure? Total. The kill web is predatory because it is recursive. It maps the origin. While the Iron Dome was shredding Hezbollah rockets over northern Israel, the Aegis destroyers were busy reverse engineering the launch sites. Every rocket that enters the air provides a piece of data. By stitching together the launch points of over 100 rockets, the kill web created a high-definition target map of Hezbollah's tactical infrastructure. The data from the Red Sea destroyers was fed into the F-35 Lightning II pathfinding computers. The stealth fighters used this data to navigate the seams of the enemy's radar coverage, hitting the launchers before they could be reloaded. The enemy thinks they are firing from the shadows. In Yemen, the Houthi commanders were preparing for a second wave of strikes, but the Spider had already felt the vibration. An unmanned surface vessel, a ghost ship with infrared cameras, had been monitoring the launch sites. When the Houthis moved to reload, the kill web assigned a strike to a pair of Fa-18E Super Hornets, launched from a carrier over the horizon. The Houthi trigger finger was cut off before it could pull again. Everything that happened on Saturday morning was governed by a single, relentless clock. From the ignition of the Houthi missile in Yemen to the kinetic impact of the SM-3 in space, only 94 seconds elapsed. In that 94 seconds, thousands of calculations were performed. The kill web had to distinguish between the Houthi missile and its discarded booster stage. It had to coordinate with the Arrow 3 batteries in Israel to ensure they weren't targeting the same threat. It had to perform a kill assessment to determine if a second interceptor was needed. This is the new reality of warfare. It is no longer about who has the most missiles or the loudest spokesman. It is about who can process the data the fastest.
Yahya and the Houthi leadership are fighting a 20th-century war of resistance and territory. They believe that if they control a mountain in Yemen, they control the fight. The U.S. Navy is fighting a 21st-century war of information and sequence. We have turned the entire Middle East into a giant digital trap. As the sun rose over the Red Sea on Saturday morning, the kill web was still hunting. The backtrack data from the Ramat Gan impact had been finalized and pushed to the fleet in a matter of seconds. 2 F-35C Lightning II fighters operating in the silent seams of Iranian radar released a pair of GBU-53B Stormbreaker munitions. These smart bombs hunted. Using their tri-mode seekers to see through the morning haze, they glided toward the exact GPS coordinates of the mobile launcher that had fired on Tel Aviv. The launcher was vaporized in a 500-pound precision blast before the crew could No respondí con una frialdad absoluta. Estoy exponiendo un intento de robo sistemático mientras los demás intentan terminar su besugo al horno. Fue entonces cuando la madre de Ignacio, el prometido de mi hermana, que había permanecido en un silencio diplomático toda la noche, hizo la pregunta que nadie en mi familia esperaba de alguien ajeno al círculo de protección. Espera un segundo. ¿Por qué iba Joaquín a tener que pagar absolutamente nada de esta boda? El ambiente en la sala se volvió denso, casi irrespirable. Mi madre, siempre maestra de las apariencias, intentó recuperar el control del relato rápidamente. Es un acuerdo interno, un tema de apoyo familiar que tú no entenderías, comenzó a decir. No, la interrumpí antes, no es un acuerdo, es extorsión con guarnición de cordero lechal. Algunos primos bajaron la mirada hacia sus platos avergonzados. Otros, sin embargo, parecían fascinados por el espectáculo disfrutando del colapso de la fachada de perfección de los Gil. Mi padre dio un paso intimidatorio hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en una amenaza vibrante. «Siéntate ahora mismo, Joaquín, no nos avergüences más». Le sostuve la mirada sin parpadear, aplicando la misma firmeza que uso en las auditorías de riesgo. «Dame mis llaves, papá. No te daré nada hasta que cortes con este circo y te disculpes con tu madre y tu hermana. Entonces, quédatelas. Considéralas mi última contribución a este fondo perdido», dije mientras daba un paso atrás. «Porque si me quedo un minuto más en esta casa, dejaré de proteger vuestros secretos y empezaré a hablar de lo que realmente sucede con las finanzas de esta familia». La cara de mi madre perdió todo el color, volviéndose de un gris ceniza. Sabía exactamente a qué me refería y qué documentos tenía guardados. Me di la vuelta, ignorando el murmullo creciente de los invitados, y caminé con paso firme hacia la puerta principal, mientras Belén gritaba a mis espaldas con la voz rota por la rabia. «Estás destruyendo a esta familia y mi futuro por una simple boda». Me detuve un segundo con la mano apoyada en el pomo de la puerta de roble. «No, Belén, la familia ya estaba destruida. Yo solo estoy dejando de fingir que vuestro supuesto derecho a explotarme era amor». Salí a la noche fría de Madrid, respirando el aire puro de la sierra que rodeaba el pantano de San Juan, dejando atrás una furia contenida y un salón lleno de hipocresía. Mientras caminaba hacia la carretera para buscar un taxi, sabía 3 cosas con seguridad absoluta. Mis padres iban a entrar en pánico, iban a inventar 1000 mentiras para salvar su imagen ante la parroquia, y por primera vez en mis 33 años, nada de eso iba a ser mi problema. Pasé la primera noche de Navidad en un hotel de Las Rosas, a apenas 20 minutos del chalet familiar. No regresé a por mis pertenencias porque mi padre aún retenía las llaves de mi coche y yo me negaba rotundamente a concederles el privilegio de una segunda ronda de humillaciones. A medianoche, sentado en la orilla de la cama de una habitación anónima y comiendo unas patatas fritas frías del servicio de habitaciones, repasé mentalmente cada segundo de la cena. Me invadió esa extraña y gélida claridad tardía que solo aparece tras una exposición pública traumática. Mis manos aún mantenían un ligero temblor, pero identifiqué rápidamente que no era por miedo al ostracismo familiar, sino por la pura descarga de adrenalina que conlleva la liberación. A la mañana siguiente, la pantalla de mi móvil parecía el epicentro de una zona de desastre natural. El registro de notificaciones estaba colapsado. Llamadas perdidas de mi madre, mensajes incendiarios de mi padre, audios melodramáticos de Belén y lo más previsible,
intentos de contacto de parientes lejanos con los que no cruzaba palabra desde hacía años, pero que de repente se sentían ungidos con la autoridad moral para mediar en el conflicto. No respondí a ninguna interacción. En lugar de eso, apliqué el protocolo básico de mi profesión. Hice capturas de pantalla de cada amenaza y comentario, organizándolo todo en una carpeta encriptada de alta seguridad. Documentar primero, reaccionar después. Esa es la regla de oro que te graba a fuego el trabajo en el Departamento de Cumplimiento Normativo. Para el mediodía del 25 de diciembre ya había tomado las medidas profilácticas necesarias. Encargué copias de las llaves del coche, a través del seguro. Bloqueé de forma definitiva cualquier cuenta bancaria que hubiera tenido el más mínimo contacto con mis familiares y actualicé mis contactos de emergencia en todos los registros oficiales, eliminando sus nombres. También redacté un correo preventivo a la Dirección de Recursos Humanos de mi empresa. Conocía perfectamente el modus operandi de mis padres. En cuanto perdían el control sobre un activo en el ámbito privado, escalaban el conflicto al entorno público para forzar la rendición por vergüenza. Mi nota fue aséptica y profesional. Es posible que el departamento reciba comunicaciones de terceros realizando reclamaciones financieras falsas como represalia por un conflicto de índole personal. Mi jefe me llamó a los 10 minutos de recibir el aviso. Joaquín, no necesito detalles, pero sea lo que sea que esté ocurriendo fuera de estas oficinas, cuentas con todo nuestro apoyo y el respaldo legal de la firma, me dijo con una sobriedad que agradecí profundamente. Mientras tanto, los mensajes de voz en mi buzón pasaron de ser agresivos a destilar una desesperación tóxica. Mi madre apelaba a la fe, diciendo que había humillado a gente cristiana en una noche tan sagrada para la tradición española como es la Navidad. Mi padre, por su parte, utilizaba la técnica de la invalidación médica, afirmando que yo estaba pasando por un episodio de inestabilidad y que debía volver al redil antes de que el daño a la imagen familiar fuera permanente. Belén, por supuesto, envió un audio sollozando con una sinceridad técnica impecable. No puedo creer que seas capaz de hacerme esto. Sabes perfectamente la presión social a la que estoy sometida con esta boda. Ninguno de los tres mencionó las palabras «lo siento», ninguno admitió que acorralarme ante 50 testigos con un contrato de extorsión fue un error moral. Su dolor no nacía del remordimiento, sino de un fallo logístico en su plan de financiación. 3 días después, mi prima, Lie, la única que siempre se mantuvo al margen de las intrigas, me envió capturas del grupo de WhatsApp que compartía toda la familia extendida. Mis padres habían emitido un comunicado oficial redactado con una elegancia manipuladora aterradora, donde explicaban que yo sufría un momento emocional complejo, que había malinterpretado una petición llena de afecto y pedían a todos que rezaran por su pronta reconciliación con el núcleo familiar. Belén remató la jugada con un emoji de corazón roto y un acónico. A pesar de todo, sigo queriendo a mi hermano. Estaban construyendo un registro público de victimización donde yo era el agente inestable, ellos los mártires de mi egoísmo. Fue entonces cuando comprendí que el silencio absoluto no me protegería de una narrativa tan bien estructurada. Así que decidí combatir el fraude con su mejor arma, una cronología profesional de hechos. Me senté a escribir durante horas, documentando fechas exactas, incidentes previos de manipulación, irregularidades financieras detectadas a lo largo de los años, capturas de mensajes y, por supuesto, el informe técnico del intento de fraude bancario de hacía 2 años. Cuanto más avanzaba en el informe, más nítido era el patrón delictivo. Belén deseaba un capricho de lujo. Mis padres lo transformaban en un deber moral de la sangre. Yo presentaba resistencia basada en la lógica, y ellos escalaban el nivel de acoso y vergüenza pública hasta que ceder el dinero era la única forma de recuperar un poco de paz. No era solo favoritismo. Habían diseñado la estructura familiar para convertir mi fiabilidad y mi sueldo en el motor que financiaba el estilo de vida de mi hermana. Recibí un mensaje de un número desconocido mientras tomaba un café rápido cerca de mi hotel. Hola, Joaquín. Soy Esteban Mendoza, el primo de Ignacio, el prometido de Belén. Creo que tus padres han estado usando tu nombre de forma fraudulenta con mis tíos. Tenemos que hablar antes de que la familia de Ignacio pierda más dinero en este pozo sin fondo.
Me reuní con Esteban en una cafetería consoleada de la Plaza de Olavide, en el barrio de Chamberí, la tarde siguiente. Esteban no era un héroe caído del cielo, ni un salvador desinteresado. Cuanto más avanzaba en el informe, más nítido era el patrón delictivo. Belén deseaba un capricho de lujo. Mis padres lo transformaban en un deber moral de la sangre. Yo presentaba resistencia basada en la lógica, y ellos escalaban el nivel de acoso y vergüenza pública hasta que ceder el dinero era la única forma de recuperar un poco de paz. No era solo favoritismo. Habían diseñado la estructura familiar para convertir mi fiabilidad y mi sueldo en el motor que financiaba el estilo de vida de mi hermana. Recibí un mensaje de un número desconocido mientras tomaba un café rápido cerca de mi hotel. Hola Joaquín, soy Esteban Mendoza, el primo de Ignacio, el prometido de Belén. Creo que tus padres han estado usando tu nombre de forma fraudulenta con mis tíos. Tenemos que hablar antes de que la familia de Ignacio pierda más dinero en este pozo sin fondo. Me reuní con Esteban en una cafetería consoleada de la Plaza de Olavide, en el barrio de Chamberí, la tarde siguiente. Esteban no era un héroe caído del cielo, ni un salvador desinteresado. Simplemente estaba agotado y harto de las apariencias. 2 años atrás, Belén lo convenció con una habilidad asombrosa para que adelantara el pago del alquiler de un chalet de lujo en Ibiza, para una supuesta despedida de soltera exclusiva, prometiendo devolverle el dinero en menos de 30 días. Por supuesto, nunca lo hizo. Mi madre, en una de sus habituales maniobras de contención de daños, lo llamó un simple malentendido entre jóvenes con ganas de disfrutar, a pesar de que Esteban tenía 34 años, una hipoteca que pagar y todos los recibos de la transferencia guardados. En la mesa de la cafetería, Esteban me enseñó una serie de capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp entre su tía, la madre de Ignacio, y mi madre. Adela Gil, mi madre, les había asegurado con una firmeza absoluta que yo gestionaba un fideicomiso familiar heredado, que los fondos para la boda ya estaban segregados en una cuenta de inversión, y que mis reticencias recientes eran solo una cuestión de estrategia fiscal de fin de año para optimizar el pago de impuestos. Casi me río a carcajadas por la pura incredulidad de la situación. Soy un analista de cumplimiento normativo senior, no un gestor de grandes patrimonios ni un heredero de fortuna. Mis abuelos nos dejaron recuerdos sentimentales, algunas joyas antiguas y una educación sólida, pero no una fortuna secreta oculta en un paraíso fiscal. Sin embargo, mi madre siempre había creído que en la alta sociedad madrileña, la convicción y la puesta en escena podían sustituir con éxito a la documentación real. Mis tíos ya han adelantado 22.000 euros para el catering y el bloqueo de las habitaciones de hotel para los invitados de fuera de Madrid, me explicó Esteban con gravedad. Les dijeron que tu contribución personal cubriría íntegramente el salón de banquetes, la decoración floral y el equipo de fotografía. Ignacio firmó los contratos de reserva pensando que estaban respaldados financieramente por ambas familias de forma paritaria. Cuando el salón de eventos avisó la semana pasada de los problemas con el pago de la fianza, tu madre les juró que estaba sufriendo un episodio mental transitorio y que habías bloqueado las cuentas por un impulso irracional de celos. Sentí una rabia útil, de esas que no te nublan la vista, sino que te ayudan a organizar el contraataque. «Ignacio, ¿sabe algo de esto?», pregunté manteniendo el tono profesional. Ignacio sabe que algo huele muy mal. Sus padres se sienten estafados y humillados. Joaquín, temen seriamente haberse metido en una estafa familiar a gran escala antes de que su hijo dé el sí quiero. Les diré absolutamente todo lo que pueda probar con documentos firmados. Ni una palabra más ni una menos, le prometí solemnemente. Esa misma noche redacté un mensaje directo para Ignacio y sus padres. Fue un texto corto, extremadamente calmado y desprovisto de cualquier carga dramática. Les informé de que mi nombre, mi cargo profesional y mis finanzas personales se habían utilizado de forma falsa y sin mi consentimiento para avalar compromisos económicos. Me puse a su entera disposición para mostrar la documentación bancaria que aclaraba mi nula participación en cualquier fideicomiso o compromiso financiero relacionado con el enlace. El padre de Ignacio respondió a los 28 minutos exactos. «Joaquín, si lo que dices es exacto, esto ha ido mucho más allá de un desagradable desacuerdo familiar.
Ignacio tenía toda la razón del mundo. Ya no se trataba de si Belén tendría sus centros de mesa de diseño o su vestido de firma. Se trataba de un delito de fraude por suplantación, disfrazado de obligación moral y tradición familiar. Nos reunimos en un reservado privado de un restaurante exclusivo en La Moraleja. Ignacio parecía un hombre que no había dormido en una semana. Tenía las ojeras marcadas y el rostro desencajado. Les conté toda la verdad, paso a paso. El contrato notarizado que me pusieron delante en la cena de Nochebuena, el ultimátum de mi padre de echarme de la familia, las llaves confiscadas como rehén y la presión psicológica ejercida ante 50 testigos. Les mostré los registros bancarios reales y mi cronología detallada de incidencias. Ignacio, con las manos temblorosas, desbloqueó su teléfono y reprodujo un mensaje de voz que Belén le había enviado la semana anterior. En el audio, con una voz cargada de falso cansancio, ella se quejaba amargamente de que yo estaba retrasando maliciosamente la liberación de los fondos de la herencia y que si él lograba controlar las dudas de su familia, ella se encargaría de meter en vereda a su hermano. ¿Sabía Belén que no existía ningún fideicomiso familiar?, preguntó Ignacio mirándome directamente a los ojos, buscando una última esperanza de que su prometida fuera una víctima y no una cómplice. Sí, respondí con firmeza. Sabía lo suficiente como para entender perfectamente que ese dinero no existía, y que el que sí existía, mi sueldo, no era suyo para disponer de él. El padre de Ignacio se levantó de la mesa sin decir palabra para hacer 3 llamadas telefónicas desde el pasillo. Cuando volvió al reservado, la atmósfera en la habitación había cambiado por completo. Se respiraba una frialdad ejecutiva. El pago del catering ha sido suspendido de inmediato. El bloqueo de las habitaciones de hotel para los invitados de fuera de Madrid también. Mi abogado personal revisará a partir de mañana cada declaración y cada promesa que tus padres han hecho a mi familia. Hasta que termine esa auditoría legal, no hay boda, no hay celebración y no hay unión de ningún tipo. Belén se presentó en mi apartamento de Madrid esa misma noche, sumida en un colapso emocional absoluto. No quedaba rastro de la tierra ni de la altanería que exhibía en el chalet en el pantano de San Juan. ¿Eres consciente de lo que has provocado?, siseó entre sollozos histéricos mientras intentaba entrar en mi salón. Se ha cancelado la reserva del salón en La Moraleja. El florista ha parado el pedido de las peonías. Ignacio no me coge las llamadas. Joaquín, ni una sola. Todo se ha detenido porque tus mentiras os han alcanzado. Belén. Es así de simple, respondí bloqueándole el paso de forma instintiva. Nuestras mentiras, saltó ella, a la defensiva, y de inmediato se quedó helada con los ojos muy abiertos al darse cuenta de lo que acababa de admitir implícitamente. Esa única sílaba, ese nuestras, decía la verdad con más nitidez que cualquier declaración jurada ante un juez. Por primera vez en su vida, Belén no parecía la hija de oro intocable, parecía una estafadora aterrorizada que veía cómo su castillo de naipes se derrumbaba ante un soplo de realidad. Joaquín, por favor, no dejes que piensen que hice esto yo sola, susurró con una voz quebrada. Ayúdame a arreglarlo con Ignacio. Nunca en 33 años me había pedido ayuda como un hermano, siempre lo había hecho como un beneficiario que exige un dividendo. No lo hiciste sola, Belén, le dije con una tristeza profunda, pero lo hiciste, y esta vez no hay fianza que pueda pagar tu rescate. Me dijeron que siempre nos salvarías, que eras el pilar de la familia, soyó ella, derrumbándose en el rellano. Ahí estaba finalmente verbalizado el credo tóxico de los Gil. Joaquín lo absorbe todo, Joaquín lo arregla en silencio, Joaquín paga la factura. Ya no más, respondí con una calma gélida antes de cerrar la puerta y echar la llave, dejando atrás el eco de sus llantos. Al día siguiente, mis padres lanzaron su última ofensiva desesperada, un ataque de tierra quemada. Mi padre llamó a la recepción de mi oficina central, alegando una supuesta conducta financiera inmoral por mi parte. Afortunadamente, el equipo de seguridad ya estaba sobre aviso, y lo marcó como una incidencia externa, derivándolo al Departamento de Recursos Humanos. 2 horas después, mi madre envió un correo incendiario a uno de mis directores de división, afirmando que yo había malversado ahorros familiares. La respuesta de mi director fue un muro de profesionalismo.
Por favor, dirijan cualquier alegación de índole personal a través de sus representantes legales. Esta firma no interviene en disputas privadas. Esa noche, mi padre dejó un último mensaje de voz. Ya no había gritos ni